Creo que ya. Muy bien, ahora sí ya. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar nuevamente aquí para la presentación final de los temas de comunicación que vimos durante el semestre. Bueno, entonces permítame primero presentar mi pantalla para poder empezar con la exposición de los temas que hemos visto. Muy bien, supongo que ya ahora sí podemos ver la pantalla que estoy compartiendo, donde realizamos donde realizamos este mapa conceptual hablando sobre algunas teorías de la comunicación humana y pues empezando. Bueno, vamos a empezar primeramente por Humberto Maturana, eh, con esta, diría polémica, porque entre los mismos investigadores de la comunicación, pues existe como que esta diferencia de ideologías hacia por qué una persona que se dedica a las ciencias sociales está haciendo una teoría sobre las ciencias, perdón, por qué una persona que se dedica a las ciencias, al estudio de las ciencias naturales, está realizando una teoría sobre las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en esta cuestión es interesante analizar lo que Maturana plantea con su teoría de la autopoiesis, ¿no? Que finalmente es una teoría que va mucho más atrás, donde menciona esta interacción entre las moléculas que le permitan a los seres vivos desarrollarse y defenderse por su cuenta, ¿no? Y más a fondo de lo que estábamos leyendo, también indica que cuando nosotros venimos al mundo, encontramos un mundo que lo vamos construyendo nosotros mismos, ¿no? Es un mundo dado. Es un mundo en el cual nosotros podemos compartir y adquirir experiencias y asimismo podemos actuar de la manera que más nos convenga. Es una interesante, creo que para sintetizarlo un poco, porque si no duraría mucho el video, pero sí es muy interesante todo esto, lo que plantea Maturana, porque son cuestiones, como antes mencionábamos, de naturales. Él se enfocó en el estudio de los anfibios, de las ranas, sapos, y de ahí sacó su teoría sobre la autopoiesis, ¿no? Cabe recalcar que él es de Chile y pues él imparte clases allá. Continuamente seguimos con David Berlo, que nos presenta su teoría sobre el feedback. Es muy interesante esta teoría porque creo que se relaciona mucho con lo que se estudia mucho en la carrera de comunicación. Pero es interesante porque se compone por 4 elementos, ¿no? Primeramente la fuente, luego el mensaje, la M, luego el canal y por último el receptor, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que en la teoría de David Berlo tiene que haber un conocimiento, primero, por parte de la fuente y la parte inicial y la parte final debe de comprenderse de elementos que compartan las mismas características. Cultura, el sistema social, conocimientos de comunicación, esta es estabilidad para comunicarse, ¿no? Vemos que en el mensaje debe de llevar un código, un contenido y unos elementos y asimismo un tratamiento del propio mensaje. Y como tercer lugar, pues es muy interesante porque todo va arraigado, todo va muy sincronizado con respecto a los sentidos de los seres humanos, es decir, el sentido del gusto, del tacto, de la vista, del oído, si no se me va del olfato. Entonces, en esa cuestión se provoca un feedback, ¿no? Y como finalmente, como antes comencé, el receptor y finalmente la fuente y el receptor comparten las mismas características para que estas se puedan entender, para que pueda haber una comunicación más adecuada, ¿no? Erwin Hoffman es una interesante propuesta que nos trae con esta teoría de la interacción social y con el ritual de símbolos, ¿no? Y es muy interesante analizar esto porque se puede analizar desde el punto de vista político. ¿Por qué político? Porque nosotros vemos a diario, o más bien cuando son temporadas de elecciones y todas de campañas, vemos mucha interacción
de los políticos, como de estas personas que quieren ganar un puesto para, pues, para poder gobernar, por así decirlo. Y vemos este ritual de símbolos, ¿no? Los políticos adoptan ciertas características, ciertos comportamientos con todas estas, con los diferentes eh, comunidades de personas con los que se dirigen, ¿no? Ya a nivel personal, esto sería más que nada una lucha para llamar la atención, para retener las impresiones de la gente, ¿no? Hoffman nos dice que nosotros nos adecuamos con respecto al contexto, con el motivo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer muchas, yo puedo ser diferente, puedo tener diferentes caras, por así decirlo, o diferentes formas de actuar en diferentes cuando estoy platicando, ¿no? Entonces, en esta cuestión, él lo relaciona mucho con el juego de papeles, como si fuéramos, como si estuviéramos en un teatro, en una obra, perdón. Nosotros nos relacionamos mucho, cambiamos de estas personalidades. Finalmente tenemos con Edith Stein, que nos plantea sobre la empatía. La empatía es una se ha hablado de la empatía desde que nosotros somos pequeños. Se nos habla de prácticamente de ponerse en el lugar de los otros. Pero es muy interesante cómo Edith Stein lo analiza, esta cuestión, ¿no? Ella nos menciona que la empatía se debe experimentar tal cual, o sea, se debe de retomar como que si nosotros pasáramos por los momentos que la persona pues está pasando, ¿no? Entonces, en esa cuestión, Edith Stein nos menciona que debemos sentir, ¿no? Debemos estar muy apegados hacia los sentimientos de estas personas que pasan, pues, por momentos difíciles. Y de alguna manera, si nosotros investigamos, o más bien si nosotros lo podemos relacionar, podemos llegar a conclusiones con cómo se relaciona la empatía con la comunicación humana, pues simplemente es el intercambio de experiencias, ¿no? El intercambio de situaciones. Entonces, a raíz de esto, yo hago una conclusión propia de que la empatía podría ser una buena forma de comunicación humana, ¿no? Y así mismo lo plantea Edith Stein. Nosotros mostramos empatía cuando damos un apretón de manos, cuando damos un, un abrazo, y pues a diario nosotros compartimos, mostramos un poco de empatía, ¿no? Con nuestros amigos, padres, hermanos. Incluso yo llegué a pensar que también en cierta parte nosotros compartimos empatía con todos los seres vivos, ¿no? Cuando vemos a un animal, a un perro más cercano que tenemos, o a una mascota que está cansada, que tiene sueño, que por los fuegos artificiales se espanta, nosotros mostramos esa empatía, no nos ponemos en sus zapatos. Es muy interesante analizar esta empatía desde este punto, porque yo creo que también sería mucho de qué investigar la empatía que tienen los seres humanos con los propios animales. No sé si realmente se exista o se le diga así empatía, pero yo creo que sí también lo practicamos con los seres vivos en general. Y bueno, este ha sido, no sé cuánto realmente haya durado el video, creo que lo máximo eran 5 minutos, pero hasta aquí he dejado la presentación, vamos a dejar de presentar y esperemos que todo haya sido para bien, para explicar bien estas teorías que estos autores como Humberto Maturana, y David Berlo, Erwin Hoffman y Stein, así es, nos haya servido durante todo semestre. Entonces, nos vemos muy pronto y chao, eso es todo. Bye bye. Bueno, no sé, ok, aquí dejar de tener la grabación, muy bien. Detener grabación, vale. Detener grabación.